La Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Cultura y la Lotería Nacional les damos la más cordial bienvenida a este acto por el 100 aniversario del natalicio de Rosario Castellanos y la revelación del billete de lotería conmemorativo. Agradecemos a todos y toda su presencia. Saludamos a los miembros del Presidium que esta tarde nos acompañan. Saludamos a María Teresa Mercado Pérez, subsecretaria de Relaciones Exteriores. Bienvenida. Saludamos también a Gabriel Guerra Castellanos, hijo de Rosario Castellanos. También contamos con la presencia de Nadia López García, coordinadora nacional de literatura del UNVAL, en representación de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel Vizcarra. Tenemos también la presencia de Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia de la República. Está con nosotros Angélica Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Básica. También nos acompaña Felipe Arturo Ávila Espinosa, director general del INEA. Damos también la bienvenida a Alejandra Barajas Moreno, directora general de Diplomacia Cultural. También está con nosotros Gregorio Joaquín Lozano Trejo, director general del Acervo Histórico Diplomático. Para dar inicio a este evento, invitamos a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia de la República, nos brinde unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes. Pues es un honor estar aquí en este recinto, en este lugar histórico por muchas razones, porque es un lugar de encuentros, de historias, de resistencias, de memoria. Aquí en muchos momentos pues ha sido episodio del pueblo mexicano en su lucha, en su caminar. Y qué mejor lugar para recordar a una mujer, a una poeta, a una escritora, a una periodista, a una activista de los derechos de las mujeres, que a Rosario Castellanos. Porque Rosario Castellanos pues es muchas cosas. Y no voy a ahondar mucho porque aquí hay quien va a hablar sobre su biografía y su historia. Pero sí creo que no podemos olvidar el talento, la capacidad y la sensibilidad de una mujer que se abrió brecha en el mundo de hombres, en el mundo de las letras, en la Facultad de Filosofía, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el mundo de la diplomacia, pero sobre todo su obra, que es lo que nos ha legado con gran fuerza, que nos habla del espíritu femenino, siempre inconforme frente a la realidad injusta, pero al mismo tiempo sabiendo, como buena poeta, rescatar los momentos, los instantes y las sensibilidades para engrandecer nuestros corazones, nuestra visión del mundo. Y creo que como escritora no solo nos ha legado grandes obras literarias, de cuento, de novela y de poesía, como decía, sino sobre todo en su tierra natal, Chiapas, ha rescatado para conocimiento de todos en este país que ha luchado por sus derechos, por su identidad, por soberanía, saber que el colonialismo heredado de la invasión europea todavía es un lastre que arrastra nuestro país. La figura del racismo, del clasismo. Y como pocas plumas, ella de primera mano conoció la realidad lacerante de los indios de Chiapas y transmitió para las futuras generaciones, para nuestro país y para el mundo, retratar esa injusta relación de la sociedad con lo más bello, lo más profundo y lo que nos hace diferentes en el mundo. Los pueblos indígenas. Y gracias a su sensibilidad, gracias a su talento, pudimos reconocer
esta posibilidad de humanizar lo que estaba deshumanizado por la realidad, por la historia, por la situación. Sí, en Chiapas. Y creo que leer sus libros es el mejor homenaje. Retomar sus denuncias, porque no solo son libros de literatura, también son una denuncia de una realidad que tiene que cambiar, y aún en este siglo XXI sigue siendo real, ese clasismo, ese racismo, ese abandono a los pueblos indígenas, que están encontrando ahora una posibilidad de resurgir, ser reconocidos hoy como sujetos de derecho público, con capacidad y con su defensa de la igualdad. Y creo que México todavía tiene en este saldo de recuperar en su completud parte de su historia, parte de su cultura, parte de sus colores, de sus lenguas, de sus sueños, que Rosario Castellanos nos acercó a la necesidad de conciliar, de recuperar esa parte de México negado, a estas naciones olvidadas y negadas, como está con mi batalla, la nación negada, que gracias a personas como Rosario Castellanos tenemos los tenemos presentes no solo aquí, sino esta historia de defensa, de resistencia y pues de la necesidad de construir un país democrático, justo, donde las letras, donde la literatura y sobre todo, hoy que es tiempo de mujeres, donde la mujer tenga un lugar digno para todos y para todas. Gracias. Muchísimas gracias por sus palabras. También dentro del presidium está la maestra Olivia Salomón, directora general de la Lotería Nacional. Para dar continuidad a este evento, invitamos a la doctora Angélica Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Básica de la SEP y encargada de la sección Mujeres en la Historia, en la Mañanera del Pueblo, nos dirige unas palabras. Muy buenas tardes a todas y a todos a quienes me acompañan en el presidio, a quienes nos siguen a través de las transmisiones digitales y claro, a quienes se dieron cita el día de hoy. Comparto el espacio con grandes amigas y amigos. El día de hoy rendimos homenaje a una de las voces femeninas más destacadas de la literatura del siglo XX y que aún sigue vigente en este siglo XXI, mediante la emisión de este billete conmemorativo de la Lotería Nacional Mexicana. Rosario Castellanos Figueroa, escritora, académica, diplomática y pionera en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas, nos invita a reflexionar sobre nuestra identidad como mujeres y sobre la manera en que habitamos este mundo y su cultura, tal como ella lo hizo a lo largo de su obra. Ya en 1975, José Emilio Pacheco señalaba que Rosario Castellanos, en el México de los años 50, fue una de las primeras en tomar conciencia de la doble condición de ser mujer y ser mexicana, al problematizar su lugar en lo cultural, social, político, económico y jurídico. Sobre todo, visibilizó los obstáculos que enfrentaban las mujeres para posicionarse como creadoras de cultura y arte. Ella misma lo advirtió al referirse a las contrabandistas de las culturas en su tesis de maestría sobre cultura femenina, mujeres que, desafiando las normas impuestas y de forma clandestina, lograron hacer oír sus voces mediante la literatura y el arte. Esto no es una cuestión menor, sino una acción valerosa y llena de determinación, porque como ella lo comprendía, desafiar y enfrentar las barreras de una cultura dominada por hombres e irrumpir con sus pensamientos feministas en estos espacios reservados para ello, requiere un enorme ímpetu. Es así como Castellanos también, como lo hacemos nosotros el día de hoy, como lo hacemos a través de Mujeres en la Historia, rememoró a las intelectuales como Gabriela Mistral y Sor Juana Inés de la Cruz, quienes lograron sobrepasar las restricciones sociales y culturales de su tiempo e insertarse también en el mundo intelectual y artístico. Rosario Castellanos, humanista, irónica y versátil, plasmó a través de su vasta obra que abarca géneros como la novela, el ensayo, la poesía, la dramaturgia y el periodismo, una visión crítica de un mundo contemporáneo que necesitaba replantearse aquellos hechos que no nos deben de parecer insignificantes. Eran imperantes traerlos a la
a la discusión y conversación pública. Para ella, la literatura es un campo de lucha, no es un espacio neutro, sino un terreno fértil para dialogar en torno a las ideas de poder, representación y sentido, donde se haga visible la resistencia a la exclusión, se levante la voz para cuestionar la hegemonía patriarcal e ideológica y se revelen las tensiones sociales más profundas. Todo ello como una vía de la emancipación y la legitimación de pensamientos que solían ser silenciados. Su contribución abrió sin duda caminos para la concientización del México de entonces y del México actual. Por ello, hoy, a 100 años de su nacimiento y en los años venideros, es de suma importancia luchar por la equidad, la justicia y la transformación social a través de la educación y las obras literarias, como medio y como espacio para garantizar el que todas y todos tengan acceso a educarse. Es vital seguir impulsando esta educación crítica, humanista y comunitaria en la que todas y todos seamos reconocidos como sujetos de derechos capaces de vivir una vida digna. Larga vida a Rosario Castellanos. Agradecemos las palabras de la subsecretaria. Ahora cedemos la palabra al maestro Gabriel Guerra Castellanos, hijo de Rosario Castellanos, para que nos dirija un mensaje. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias a la Presidencia de la República, gracias a la Cancillería, a la Lotería Nacional, a INBA, la Cultura y por supuesto al INERM. Gracias a todos ustedes, a los niños cantores también, y a quienes lograron llegar a pesar de las complicaciones del tráfico. Yo, como algunos de ustedes tal vez sepan o hayan notado, no acostumbro hablar o ocupar ni siquiera lugares protagónicos en actividades relacionadas con mi madre, pero este año del centenario me he tomado una pequeña licencia, primero porque creo que el centenario lo amerita, es una efemérides que ahora sí que solo se da cada 100 años, pero también porque hay un cúmulo de actividades, de reconocimientos, de homenajes, de recordatorios que me conmueve. Me conmueve como hijo, obviamente, me conmueve como lector, pero me conmueve también como lector de la realidad nacional, que es a lo que he tratado de dedicar mi vida profesional. Que un país, que un Estado, porque en este caso la serie de homenajes que se han planteado vienen de la sociedad civil, de la academia, de grupos de lectores, pero también del Estado mexicano, y eso no es cosa menor. Que un Estado reconozca a sus escritores, que los reconozca con eventos como este, pero también con la reedición, reimpresión o distribución masiva de libros, invitando a la lectura. Hoy por la mañana le comentaban mis colegas, estuve en San Ildefonso, donde se hizo la entrega simbólica del libro de verano de la UNAM, que se entrega a todos los egresados de preparatorias. Y el libro fue una antología de textos de mi madre, de cuentos cortos de mi madre, 100,000 libros se editaron para ello. Entonces, un país que sabe reconocer así a quienes formaron parte de su, en el mejor sentido de la expresión, de su panteón de mentes, que sabe reconocer a las voces críticas, porque la de mi madre ciertamente fue una voz crítica de lucha, de compromiso, de demostración también de que la crítica no tiene que implicar la descalificación, no tiene que implicar vociferar, sino analizar y describir. Esa es la crítica más potente que puede existir, y lo señaló Jesús, lo señaló la subsecretaria. Todos ustedes que la han leído o que la leerán a partir de esto lo podrán constatar de nuevo.
prácticamente todo aquello que ella describió, denunció, criticó, señaló, sigue en mayor o menor medida vigente en nuestro país. Leer a Rosario Castellanos hoy es leer literatura, sí, es leer historia también. Leer un texto de hace 70 años, evidentemente, es historia, pero también tiene partes en las que es como leer una crónica periodística de ayer, porque sigue en muchos aspectos siendo el país de los pequeños círculos, de los elitismos, del desprecio por los diferentes o por los demás o por los menos favorecidos por las circunstancias. Entonces, agradezco, celebro que se hagan estos reconocimientos, insisto, me conmueven en todas las facetas posibles y deseo fervientemente que quien se gane este premio haga y lea mucho autores mexicanos y por supuesto a Rosario Castellanos. Muchas gracias. Pedimos en este momento al director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, doctor Felipe Ávila Espinosa, nos dirija un mensaje. Muy buenos días, buenas tardes, a todas y a todos. Para mí es un orgullo, un honor acompañarlos. Me da muchísimo gusto compartir el espacio de acá adelante con queridas amigas y amigos de mucho tiempo, con todos quienes nos acompañan aquí en este espléndido recinto con una gran historia y simbolismo, a todos quienes nos siguen desde las redes sociales y bueno, a la niña y al niño Britón que nos acompañan. Una de nuestras más problemas, su sensibilidad, sus sueños y aspiraciones y los obstáculos que enfrenta. Su tesis de maestría sobre cultura femenina es una rigurosa investigación en la que critica las opiniones de los filósofos y pensadores occidentales acerca de la mujer y sus capacidades intelectuales y creativas. En esta tesis, Rosario escribió, y cito: "El mundo que para mí está cerrado tiene un nombre, se llama cultura. Sus habitantes son todos ellos del sexo masculino. Ellos se llaman así humanidad a la facultad de recibir en el mundo de la cultura y aclimatarse a él. Y yo, una mujer, tenemos nada que hacer ahí. El hombre es el rey de la creación. Él es quien dice los discursos, organiza la política y dicta las leyes. Él es quien escribe los libros y quien los lee, quien modela las estatuas y el que las admira. Él descubre las verdades y las cree y las expresa. Es el que tiene los medios de comunicación con Dios, el que oficia en sus altares, el que interpreta la voluntad divina y el que les ejecuta. Él es el que diseña los vestidos que usarán las mujeres y el que aprueba el diseño de los vestidos. Todo está sujeto a su dominio y depende de su habilidad. Las cosas
los animales, las mujeres. Fin de la cita. En esta investigación, Rosario describe la desproporción en las obras culturales masculinas y las pocas hechas por mentes y manos femeninas. La explicación no está en la incapacidad natural creativa de las mujeres, sino en la asimetría entre las posibilidades y medios que ofrece la sociedad a una y a otra. En el condicionamiento social, en la asignación tan dispar de los roles y en la interiorización de esos roles de unos y de otras. En su reflexión, encuentra que los hombres logran trascender a través de la cultura. Las mujeres, por el contrario, trascienden a través de la maternidad. No significa eso que sean incapaces de crear, de investigar, de escribir. Se trata del condicionamiento social que las lleva a cumplir un papel que les es impuesto: la reproducción, los cuidados, la educación de los hijos. Por eso escribe. La mujer, en vez de escribir libros, de investigar verdades, de hacer estatus, tiene hijos. Sobre cultura femenina es un parteaguas en la reflexión de las mujeres sobre su propia condición y es una obra pionera del feminismo mexicano. Con su propia vida y su obra, Rosario demostró que crear cultura y ser madre no era una disyuntiva incompatible. En toda su vasta obra literaria posterior, continuó su lucha contra el destino que la sociedad asigna a las mujeres, impulsando para que fueran mujeres libres de hacer, de pensar y decir lo que quisieran, de tener derechos, voluntad propia. Cada vez fue mayor su defensa de los derechos femeninos, incluida su libertad sexual, al igual que una crítica política, ya no solo contra las costumbres, la cultura masculina, la asimetría de las relaciones sociales, la pobreza y la marginación, el racismo y el clasismo, la subordinación femenina, sino también una crítica contra la represión gubernamental, como en su Memorial de Tlatelolco, poema que denuncia la matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968 en esta misma plaza en la que hoy nos encontramos. Aquí un fragmento de este poema. La oscuridad engendra la violencia y la violencia engendra oscuridad. Por eso el 2 de octubre aguardó hasta la noche, para que nadie diera la mano que empuñara el arma, no solo su efecto de relámpago. Y a esa luz, breve y lívida, ¿quién es el que mata? ¿Quiénes son los que agonizan, los que mueren, los que huyen sin zapatos, los que van a caer al pozo de una cárcel, los que se pudren en el hospital, los que se quedan mudos para siempre de espanto? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en la radio, en el cine, no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete. Recordemos, hasta que la justicia se siente entre nosotros. La pluma de Rosario escribió páginas bellas sobre el amor, los sueños, la esperanza. También reflexiones profundas sobre la condición de las mujeres mexicanas. La mejor manera de recordarla es leyéndola, discutiéndola, valorándola. Su pensamiento sigue vivo y nutre nuestra reflexión sobre la realidad mexicana actual y sobre nuestras mujeres de hoy. Muchas gracias. Su participación. Ahora invitamos a la directora
Vamos aprovechando a decirles buenas tardes en lo que se prende la tecnología. La verdadera lotería es realizar. Muy buenas tardes a todas y a todos. Especialmente saludo a los miembros de presidio que me acompañan. Es un honor para mí compartir y a mis queridos amigos también. Sin duda, pues este es un momento muy especial para todos. Saludo también a los medios de comunicación, a la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Nos une este día la revelación de este billete conmemorativo emitido por la Lotería Nacional con motivo del centenario del natalicio de Rosario Castellanos. Una mujer que convirtió el pensamiento en semilla de reflexión profunda y la literatura en una forma luminosa de nombrar la realidad y los anhelos de su tiempo. Este billete es mucho más que una pieza de colección. Es un símbolo que viaja, una voz que se extiende, una historia que no se olvida. Y no es casual que lo hagamos en uno de los momentos más significativos de nuestra vida democrática. México está siendo gobernado por primera vez por una mujer, la doctora Claudia Sheinbaum. Que ella nombrara esa gran política pública de educación, las universidades, Rosario Castellanos. Rosario Castellanos no solo abrió camino para las mujeres, abrió conciencia en un país que muchas veces se negó a escuchar la voz femenina. Su obra nos enseñó a pensar que es también resistir, que escribir es también transformar. Hoy, al rendirle homenaje, reconocemos su vigencia y su valor como una de las grandes arquitectas del pensamiento moderno mexicano. La doctora Claudia Sheinbaum no solo encarna ese cambio histórico, lo está conduciendo con firmeza y visión de Estado. Ella ha colocado la igualdad sustantiva en el centro de su proyecto de nación y, como lo ha dicho con toda claridad, las mujeres tenemos derecho a una vida libre, a una vida plena. Tenemos derecho a soñar. Eso fue también la rebeldía de Rosario Castellanos. Una mujer que desde Chiapas, desde las aulas, desde las letras y la diplomacia, se atrevió a incomodar y a alumbrar. La cultura femenina ha sido una cultura del silencio. Y no porque la mujer no haya tenido nada que decir, sino porque se le ha impedido decir. Eso decía Rosario Castellanos. Hoy, desde esta institución pública y popular, patrimonio de todas las y los mexicanos, rompemos ese silencio. Lo rompemos con memoria, con convicción y con acciones concretas. Ayer mismo la Lotería Nacional firmó un convenio con la Secretaría de las Mujeres para difundir en todo el país la cartilla de los derechos de las mujeres impulsada por la Secretaria de Citlali y la Presidenta Claudia Sheinbaum. Lo haremos desde nuestros más de 8,000 puntos de venta y acompañados por más de 2,000 vendedoras y vendedores de billete. Porque los derechos también deben llegar donde antes solo llegaban los olvidos. Este compromiso institucional es parte de una agenda mucho más amplia, una agenda nacional de transformación, donde la dignidad de las mujeres no se discute, se garantiza. Así como hoy honramos a Rosario Castellanos, acompañamos a todas las mujeres que luchan, resisten y transforman desde todos los rincones del país. La Lotería Nacional, con 255 años de historia, es la segunda institución más antigua de México. Y quiero saludar aquí a Violeta Abreu, la directora de Correos de México, que es la institución más antigua de México. Saludos, Violeta. La Lotería Nacional ha sido testigo y protagonista de las 4 grandes transformaciones de México: la independencia, la reforma, la revolución y hoy con renovado orgullo la 4ª transformación, con rostro de mujer, con fuerza de poder. El sorteo zodiaco especial número 17.704, que se celebrará el próximo domingo, el 5 de mayo, contará con un premio mayor de 11 millones de pesos en una sola serie y una bolsa total de 43 millones de pesos. Van a circular 2.400.000 taquitos emitidos por todo el país, de precios de 35 pesos cada uno. Pero más allá de los números de sorteo, lleva impreso un mensaje poderoso: que la cultura transforma, que la memoria dignifica y que las mujeres como Rosario ya no están al margen de la historia, están escribiendo.
Y quiero presentarles esta mañana a quienes me acompañan con mucho cariño, mis niñas y mis escritoras. Les damos un aplauso. Natalia, Estrella, Dylan y Jorge. Y ojalá que este billete recorra el país como lo hizo la palabra de Rosario Castellano, abriendo mentes, sembrando conciencia y despertando esperanza. Y que al tenerlo en las manos el pueblo de México recuerde que la igualdad sustantiva ya no es una meta distante, sino un presente que estamos construyendo todos los días, con hechos, con memoria y con voluntad transformadora. Y que el país que Rosario soñó, lo estamos haciendo posible, con manos de mujer, con convicción de pueblo y por primera vez con una presidenta mujer. Y recuerden siempre que si juega, gana México. Muchas gracias por su mensaje. Ahora efectuaremos la revelación del billete de lotería conmemorativa. Posteriormente efectuaremos la toma de fotografías del evento. Muy bien, invitamos al presidium para tomar sus asientos. Ahora, con gran gusto invitamos a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado Pérez, en representación del canciller Juan Ramón de la Fuente, nos dirige el mensaje de clausura del evento. Buenas tardes a todas y todos. Es para mí realmente un gran honor compartir el presidio con tan altas personalidades ustedes el día de hoy. Me siento muy honrada como mujer y como diplomática de copresidir la ceremonia de develación del billete de lotería para rendir homenaje y conmemorar el 50º aniversario del natalicio diplomática. Transmito a ustedes un cordial saludo del secretario de Relaciones Exteriores, doctor Juan Ramón de la Fuente. Quisiera expresar nuestro agradecimiento a la Secretaría de Cultura y de Educación, al INER, a la Lotería Nacional y al Acervo Histórico de la Cancillería por el apoyo y sobre todo por la conjunción de esfuerzos para materializar la emisión de este billete conmemorativo. Quienes me precedieron en el uso de la palabra se han referido ampliamente a la vida y obra de Rosario Castellano. Quisiera compartir un par de reflexiones desde el ámbito de la política exterior y la diplomacia que dan cuenta de la vigencia del pensamiento de Rosario Castellanos. En primer lugar, observo un paralelismo entre la
prioridades de política exterior que ha delineado la presidenta Sheinbaum y el canciller de la Fuente es reforzar la perspectiva de género y la política exterior feminista de México, por un lado, y por el otro, la obra de Rosario Castellanos que plasmó el sentimiento femenino en una sociedad dominada por lo masculino. En efecto, Rosario Castellanos fue una de las primeras mujeres intelectuales en ocupar un alto cargo diplomático y supo representar los intereses de nuestro país en Israel. Estoy convencida de que con su labor y ejemplo fue una precursora que contribuyó a allanar el camino en el ámbito diplomático a las generaciones de mujeres mexicanas que le hemos sucedido. Por otro lado, también hizo un paralelismo entre el humanismo como eje central del Plan Nacional de Desarrollo y el enfoque humanista y cercano a la gente que Rosario imprimió en su labor diplomática. El entonces presidente de México, Luis Echeverría, que la nombró en 1971 como embajadora de México ante Israel, la describió como una gran luchadora social y una diplomática eficaz. Finalmente, la labor diplomática de Rosario Castellanos, que tuvo como eje central la cultura, nos recuerda y reafirma la importancia de la diplomacia cultural como vehículo de conocimiento y de entendimiento entre sociedades, como herramienta esencial para acercar a los pueblos. La llegada de Castellanos a la Embajada de México en Israel representó un cambio notable en la relación bilateral, con la ampliación de temáticas y la impartición de cátedras de literatura mexicana y latinoamericana en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Señoras y señores, en el centenario de su nacimiento, los invito a aprovechar esta conmemoración para difundir la obra de Rosario Castellanos, para redescubrir a la escritora, a la luchadora social, a la promotora de la cultura mexicana, a la académica y a la diplomática esencial. Celebremos a esta emblemática mujer adquiriendo un boleto de esta lotería. Reitero mi agradecimiento a los presentes, al INER, a la Lotería Nacional y al Acervo Histórico por hacer posible esta significativa ceremonia. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por su mensaje. Con esto damos por concluida esta ceremonia y este acto de revelación de billete de lotería conmemorativo por el 100 aniversario del natalicio de Rosario Castellanos. Muy buenas tardes a todas.